Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Así que es un placer estar nuevamente con ustedes y que la paz de Dios sea con todas y todos los que me siguen. No les voy a decir que Dios les bendiga porque no aparece en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento esto de Dios les bendiga. Pero sí la paz de Dios sea con ustedes. Bien, hoy vamos a dar lectura a la doctrina número 17 que tiene como título La ley y la fe. La ley y la fe, dos grupos, tanto en la ley del Antiguo Testamento y la fe en el Nuevo Testamento. Bien, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo el mundo está claro en esto. Cuando hablamos de la ley y la fe, es para hacer una separación de estas dos leyes, porque son dos leyes, la ley del Antiguo Testamento y la ley de la fe. Porque la ley para enseñar, esto es para poder enseñar y poner cada cosa en su lugar. ¿Qué vamos a usar del Antiguo Testamento y qué vamos a usar del Nuevo? Es para enseñar que los cristianos no practicamos mandamientos, más que todo rudimentos de la ley, porque cuando estamos en la fe y guardamos mandamientos de Dios, no tenemos que recurrir al Antiguo Testamento para la ley, porque si dice, no tendrá dioses ajeno delante de mí, allá en Éxodo. Aquí ya sabemos quién es el Dios de nosotros, que es Cristo, y nosotros no vamos a tener todo esto lo hemos superado. Cuando usted guarda mandamientos, está a lo alto. Está donde debe estar. Por eso no usamos el Antiguo Testamento o las leyes, mucho menos rudimentos. Porque la ley nosotros la cumplimos. Cuando usted guarda mandamientos no tiene que recurrir a algunos mandamientos del Antiguo Testamento. Hay unos que no tienen vigencia. No consultar a Dios es ajeno. Eso era cuando nosotros no nos habían hablado de Cristo. Nosotros no estamos allá cuando éramos los pecadores, porque somos tres grupos. Está el justo, el impío y el pecador. Bien, no practicamos cosas del Antiguo Testamento, de la ley. Porque la ley fue dada para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Nosotros somos gentiles. Ahora los creyentes en Cristo tenemos una nueva ley, ¿no? Que es la fe, la ley de la fe. Ya cuando vino el cumplimiento de la promesa, que fue Cristo, nosotros pues no estamos llamados a practicar cosas del Antiguo Testamento como de manera tan directa, en este caso rudimentos, leyes. La ley la cumplimos. Lo que no se alcanzó en el Antiguo Testamento, nosotros lo hemos alcanzado aquí en Cristo, con su mandamiento. Allí encontramos que la ley dejó de tener vigencia cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. La ley del Antiguo Testamento ya no tiene vigencia. ¿Qué vemos allí? Encontramos entonces una nueva ley, que es la ley de la fe. Por ejemplo, aquí en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, para que usted pueda ser justificado, para que usted pueda hacer justicia, para que usted pueda andar en el camino de la justicia, para que usted pueda ser reconocido por Dios. Para justicia, todo aquel que cree. Aquí tú nada más para un poquito, porque aquí todo el mundo cree en Dios. De la Biblia dice que hasta los demonios creen. Vamos a ver cómo es esto. Si hasta los demonios creen, entonces,
para todo aquel que cree. ¿Y los demonios se van a salvar? No. ¿Los demonios pueden meterse a hacer estas cosas? No. Pues si un montón de gente ahí que no pueden entrar a creerle a Cristo, no pueden tener la fe de Jesús. Vamos a seguir. Romanos capítulo 2, verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cómo es eso, los hacedores de la ley? Guardar el mandamiento, porque de otra forma están hechos, pero esa es la explicación o el pronunciamiento de este versículo. Los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué vamos a hacer con esos mandamientos? Guardar mandamientos. Todo el tiempo. Esto es doctrina, por eso son 23 doctrinas. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, no tenían, pero ya tenemos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto es la conciencia. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Porque cuando la conciencia, llega un momento que la conciencia a cualquier persona le redarguye. Se siente, oye, me sentí mal porque hice tal cosa que no está bien. Yo siento remordimiento de conciencia, dice uno. El redargüimiento, la conciencia le redarguye. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio su conciencia, ¿ves? Dando testimonio su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Aquí tenemos este otro. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dijo el apóstol Pablo. Ahora, Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Son los judíos, ¿no? Que se jactaban. Romanos 2:18. Y conoce su voluntad e instruidos por la ley, aprueba lo mejor. Romanos 2:19. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. Romanos 2:20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Romanos 2:22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, no conforme al Antiguo Testamento. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a explicar un poquito este versículo.
porque lo que he hecho es puro leer allí. ¿Saben? Esto es el área de culto, el área del culto. Dice que los creyentes en las congregaciones, ellos alaban a Dios, que no está mal alabar a Dios. No está mal, no dice que... Pero podemos agregar esto que dice. No está mal, pero oye, no está correcto, está incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque en Cristo no es como en el Antiguo Testamento, que usted lo podía hacer de usted así directamente para Dios. Sin embargo, ahora, cuando estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo y guardamos mandamientos, ya no se alaba a Dios como a manera de doctrina. ¿Por qué a manera de doctrina? Porque uno se aprende y practica y se adiestra en una dirección y lo hace a manera de doctrina, como algo que se aprendió. Aquí no. En Cristo es diferente. Dice, y la circuncisión era del corazón, en espíritu, no en letra. Mira lo que sale allí. La alabanza, la cual no viene de los hombres, no es voluntad de hombre, el área de alabar a Dios. No es de manera voluntad de hombre. Viene por el espíritu. La alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si la alabanza viene de Dios, ¿cómo viene? El Espíritu Santo, el que dice, el que hace que tú alabes, saca por tu boca la alabanza para Dios, porque todo es por el Espíritu. Todo es por el Espíritu. Aquí no hay nada que no sea por el Espíritu. Cuando no es por el Espíritu, está mal. Está como quien dice sacando el pie del estribo, dijo alguien por allí. Tiene que ser todo por el Espíritu, la alabanza. Todo lo que es culto. Los 7 elementos del culto tienen que ser por el Espíritu. Orar, adorar, alabar, dar gracias, glorificar, bendecir y exaltar. Todo eso es por el Espíritu. Cuando usted lo hace voluntaria, es porque no está en Cristo. Porque somos instruidos por la palabra de Dios para que darle lugar al Espíritu Santo que haga el culto. O yo hacer el culto porque me lo ordena el Espíritu Santo. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Mira esto. ¿Y nosotros bajo qué ley estamos? La ley de la fe. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando la iglesia hace culto y culto y culto, y lo más sublime que tiene la iglesia es el culto, allí hay un problema, un desconocimiento de las escrituras. Es un desconocimiento, porque si la persona sabe que hacer las cosas con una pincelada del antiguo pacto o de rudimento, de algo de la ley, allí hay problema de conocimiento. No está exactamente como manda la escritura en el nuevo pacto. Usted sabe lo que es que la iglesia hace cosas del Antiguo Testamento, rudimentos, con un tal desconocimiento que pasa por alto las sentencias que hay allí en el Nuevo Testamento para los que practican rudimentos de la ley.
Por ejemplo, el diezmo. ¿De dónde viene el diezmo? Del Antiguo Testamento. ¿Y hasta dónde llegó? Hasta Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué llegó hasta Cristo? Porque era un rudimento de la ley. Y nosotros no tenemos que usar nada de la ley. ¿Por qué? Porque está escrito que cuando nosotros hacemos cosas de la ley, estamos bajo maldición. Y la iglesia lo toma como algo muy normal, hace cosas. Es desconocimiento. Una cosa es desconocimiento, otra ceguera. Hay personas que están ciegos y tú les hablas un poquito, oye, y despierta, como que abre la vista. Se le abren los sentidos espirituales. Pero hay unos que tú les dices, mira, esto no está correcto, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y yo, siguen ahí. ¿Qué sucede allí? Que esta persona está como de manera frenética allí, que él no afloja, él no suelta. Predestinación. Vino para eso. Los predestinados no se mueven de allí. ¿Sabe, por ejemplo? El diezmo, sacrificio del ayuno, vigilias. ¿Quiénes eran los que estaban encargados de las vigilias en el Antiguo Testamento? ¿Qué vigilaban? Rebaños de ovejas. Pero la iglesia metió eso aquí en el área espiritual, metió los rebaños de ovejas, la vigilia. Esa palabra vigilia. ¿Y aquí qué vigila? Haciendo un culto que no lo mandó el Señor. ¿A dónde aparecen las vigilias aquí en el Nuevo Testamento? Que tú tienes que ir a hacer vigilia. ¿Qué es lo que se hace en una vigilia? Hacer culto. Y unas predicaciones, pero al voleo. Así. Sin enseñanza de nada. Allá hay manifestaciones de todo tipo, hay manifestaciones de demonios, hay poca gente endemoniada en la Biblia. Eso no está bien. Danza, explícame la danza. Tú buscas la danza en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que una iglesia se faja a aquel poco gente danzando? ¿Qué pasa con las coreografías, chico, en la iglesia? Y ofreciéndole cosas a Dios que ni tiene, la iglesia no tiene base para fundamentar esto, esa forma de culto, práctica. Una coreografía, un poco mujeres bailando y hombres. Haciendo movimientos sincronizados en una tarima para agradar a Dios. Y la Biblia demuestra que para agradar a Dios son otras cosas. No esto, son mandamientos. No estas prácticas. Agarran cosas de la ley, por ejemplo, el diezmo, vigilia, ayuno. Y hay a veces ayuno congregacional, todo el mundo. ¿Y a dónde dice la Biblia eso? Los ayunos congregacionales ahora en Cristo. No aparece. Ahora, ¿quiénes son esos que hacen eso allí? Los que puso el diablo. ¿Y por qué yo sigo la tierra con el diablo y allí metido? Sí, la Biblia lo dice. ¿Cómo yo te digo que no? Yo voy a decir que tú haces eso porque tú eres de Dios, porque tú ayunas, vigilas, diezmo, primicia. Ayunos de primicia cuando comienza el nuevo año. Están la gente en las congregaciones ofreciendo los primeros ayunos del año. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién puede explicar esto? No, que eso es para el Señor. ¿Sí? ¿Quién te dijo? ¿A dónde aparece eso en la Biblia? Si la regla infalible de fe y conducta es la Sagrada Escritura, ¿y por qué yo tengo que estar haciendo cosas que no aparecen allí? Gálatas. Mira lo que dice aquí Gálatas. Aquí tenemos Gálatas.
capítulo 3, verso 10. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué tal? ¿Cómo es que los ministros no ven esto y meten a todo el mundo bajo maldición? Porque lo ponen a hacer cosas que dice la Biblia que lo practique, está bajo maldición. Meten el poco gente bajo una maldición. ¿Por qué no prestan atención? La gente tiene que leer la Biblia en la iglesia. Porque no todo lo que... Yo no puedo hablar lo mío, nada mío. Esto, la Biblia, los mandamientos de Dios. No es que quedo mal. Dios no me ha mandado a mí a ofrecer lo que yo, mis opiniones, mis pareceres, no. Mandamiento de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ayuno, vigilia, y bajo eso, todo eso. Pues escrito está. Mira, punto. Escrito está, no, eso no se mueve ahí. Maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas, que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Tiene que hacer todo lo que está escrito en la ley. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo hace la iglesia? Porque dígame el tema de la cena. Una cena mentirosa. ¿Por qué si la cena, mire, otro toque, por qué si el tema de la Santa Cena, que no es Antiguo Testamento, sí, viene siendo Antiguo Testamento, rudimento, es un rudimento, y la iglesia le puso la Santa Cena? ¿Tú crees que una persona que está haciendo cenas, que tenga estas manifestaciones, o forma de cultura o de culto, que hace culto de esta manera al Antiguo Testamento, que no tiene el Espíritu Santo? Y dice que la Santa Cena que ellos toman es Santa Cena. ¿Quién te dijo eso? Ahí no hay ni un santo. Y de paso es falso el tema de la cena. La cena era un cabrito que tenía que comer. ¿Y por qué no matan un cabrito? Cada uno de los que están en la iglesia matan un cabrito y se lo comen asado. Para hacerlo como está escrito. Bueno, no quieren asimilar a las cosas de Cristo. Bueno. Una pica de galleta o pan duro, de levadura así. Hay gente que usa el refresco porque tienen en la conciencia que no puede ser vino. Tiene que ser algo que no tenga alcohol, sino un refresco. La uva, el guarapo, el jugo de uva. Eso tiene alcohol. Ah, no quieren eso. Hay muchos que están demasiado santurrones, que tiene que ser algo más fino, más fino que el vino. Y una poquita que haya una cena, mentira, eso no es cena. ¿Y por qué los gentiles tienen que hacerlo de esa manera? Eso fue para el pueblo de Israel, que los que tenían que memorizar o hacer memoria de aquello, del cabrito aquel, el cordero pascual. No nosotros los gentiles. ¿A dónde dicen los mandamientos que yo tengo que hacer la Santa Cena? Dime los mandamientos, a ver. 1300 versículos de mandamientos, a ver en qué parte del Nuevo Testamento tiene que tú hacer la cena. Y si la hiciera, yo la hago. Oye, voy a comer. Pablo menciona que hay unos que comen la cena, que comían, era cena, no era cualquier cosita. Se llama cena. ¿Qué es una cena? ¿Un pedacito de galleta de? No puede ser. Esto no cuadra en la Biblia para los gentiles, para la iglesia de Cristo. Cristo no hace memoria, menciona eso así. Si tú tienes el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta. ¿Hasta qué nivel llegó? ¿Hasta dónde llegó la cena? Vamos a seguir leyendo. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie se justifica cuando hace esta cosa. Depende de ayunos, vigilia.
cuando venga el nuevo nivel que vamos a hablar, porque todo esto lo vamos a poner en versículos, estos dos versículos, cada versículo de estos mandamientos, le vamos a poner más versículos para que ustedes vean, que vamos a sacar, porque por medio de la ley nadie puede ser justificado. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, mira, viste que aparte de la ley, no con la ley, nada de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ah? Testificada, eso sí, por la ley y los profetas. Ellos dan testimonio de esto. Testificada por la ley. Ahora, es aparte de la ley, por donde los hombres pueden ser justificados ante Dios. Nada de la ley, nada. Nada, no agarre nada de allí. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso, este es Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe, no por medio de la ley de Moisés, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados. Por aquí es que usted y yo nos vamos a justificar. No con culto, porque lo que más hace la iglesia es culto. Eso es lo más sublime que ha alcanzado la iglesia. No pasó de allí, no puede. Usted ve los cultos. Cualquiera. Oye, eso mueve masas. Y uno viene de allí. Eso le para los pelos de punta a uno y siente una unción. Y una vez usted entra a un culto y se incendia ese grupo de gente allí, chico. Y es que entra en acción, eso no es mentira. Allí hay una unción. ¿No? Allí hay una unción tremenda. Usted puede estar todo friolento, todo tibio, todo, no, entra allí y se incendia también. Se prende el asunto. Y al rato, si usted está dando brincos allí también lanzando, porque eso agarro, tiene fuerza. Allí se mueve el asunto porque se mueve. Pero no está Dios allí. Eso es lo más espantoso de esto. ¿Quién te dijo una cosa que Dios no la ha mandado en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia? No aparece esa forma de culto. Dime tú, ¿en qué parte ves tú a Cristo cuando tú revisas los 4 evangelios? Si ves a Cristo en el templo con los judíos haciendo culto. Dime, explícame, los pastores, explíquenme. ¿A dónde? Los cultos, eso. ¿A dónde están las danzas en el Nuevo Testamento? Que las 2 veces que aparecen danzas allí, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Uno fue cuando David, que vino de una guerra, ganó una batalla y él alegre cantando, porque David no era que era espiritual, no estaba lleno del Espíritu Santo. Vino contento, sí, él tenía fe y eso era permitido, esa fe. Y él danzó y le daba gracias a Dios por eso y danzó. Ahora viene la iglesia evangélica recomendando que hay que danzar como David. Yo también danzo como David. ¿Y qué pasó? Tú eres peor porque tú no tienes el Espíritu Santo. Aquel siquiera Dios tenía el visto bueno de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero esta iglesia que tiene unos señalamientos tan violentos en la Escritura. Jesucristo dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. ¿Quién es el malo en la Biblia? El diablo. Son los hijos del diablo y el mismo que los puso allí es el diablo. ¿Cómo es que si tienes unos señalamientos?
Se debe buscar allí. Usted tiene una Biblia, que yo, la misma que yo tengo. ¿Por qué tú no haces una indagatoria allí? Los que están en la iglesia, porque esto es con la iglesia, esto no es con el mundo. Esto es con la iglesia, esto que yo hablo aquí. Porque nadie se le mete a esa iglesia por dentro para que les diga 4 cosas que están en la escritura. Los ministros tal vez pueden hacer un indagar, cuestionar, de dónde sale esta forma de culto que tenemos aquí. ¿En qué parte de la Biblia está? Búsquenlo. Si es que puede, hay unos que no van a poder. Ni quieren ni pueden. Están como el... No, están endurecidos. Eso no se van a mover. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Mira el plan de Dios. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 2 tipos de fe allí, pues. La fe de Jesús y la fe en Jesús. Esta iglesia que no guarda mandamientos tiene la fe en Jesús, pero no tiene la fe de Jesús. Voy a explicar un poquito aquí el tema de la fe de Jesús. La fe de Jesús requiere de unos requisitos que lo mencioné en la doctrina de la fe de Jesús, pero lo voy a tocar aquí. ¿Qué requisitos requiere la fe de Jesús? El primer requisito es el amor de Dios. Según Gálatas 5:6 dice así. Porque en Cristo Jesús, en Cristo, como está en la Escritura, ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hay una fe que obra por el amor y otra que no obra por el amor. Por el amor de Dios. Ella no funciona si no está el amor de Dios. Ajá. Pero tiene poder la otra, ¿no? La que no tiene el amor de Dios, la que no funciona por el amor de Dios, o la que funciona sin el amor de Dios, tiene poder. Allí hay un poder, una fe poderosa. No es cuento. Entonces allí es donde muchos creen que están bien porque la fe se mueve y tiene poder. Usted busca la Biblia y encuentra los poderes, las manifestaciones poderosas de esa fe. Pero la iglesia no sabe dónde está. La iglesia no sabe cómo buscar esto. Cómo cuestionar. No sabe. Pero cuando usted guarda el mandamiento va a mirar para allá y va a ver, ay, están ciegos, velados pues. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para tener amor? Hay que tener el Espíritu Santo. Y esa fe nos fue dada cuando recibimos el Espíritu Santo. Dice así, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando creímos por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, primer fruto del Espíritu, allí está. Este quiere decir que para funcione la fe de Jesús, tiene que tener el amor de Dios. Y para tener el amor de Dios hay que tener el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que el Espíritu Santo permanezca en mí, no se vea aparte de mí? Yo tengo que ser instruido para yo no cometer errores. Mira esto. Dice, cualquiera que se extravía, para yo tener el Espíritu Santo, mira esto. Cualquiera que se extravía y no persevera en las doctrinas de Cristo no tiene a Dios. Ah, que tengo que tener mandamientos de Dios para yo poder tener a Dios. Tengo que tener mandamientos. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué tal? ¿Está viendo cómo es esto? Para yo tener la fe de Jesús tengo que tener 3 requisitos. El amor de Dios, el Espíritu Santo y los mandamientos de Dios. Muy bien, vamos a dejar esto hasta acá. La próxima o el próximo video es la continuación
de la ley y la fe. Hoy hemos dado comienzo a esta doctrina. Esta doctrina tiene 100 versículos. Así que el próximo video es continuación de la ley y la fe. Hasta pronto. Que la paz de Dios sea con todas y todos.